Este video fue posible gracias a ustedes y el enorme apoyo y meta cumplida del Top 21 de PSP, que si no lo vieron, les dejo en la descripción en el video. En el video de hoy, 11 juegos ocultos y joyas desconocidas de PSP que debés jugar ya mismo. Prepárense porque habrán sorpresas. Comenzamos con este impresionante beat'em up de unos gráficos y jugabilidad espectaculares, de los más vistosos de esta consola, efectos de zoom, enormes y animados sprites y fondos de corte anime. No abundan este tipo de juegos. Obligado de jugar a los más hambrientos de un yo contra el barrio, que he de decir, este es uno de los mejores. No importa si como yo no conoces el anime. El juego es largo, te llevará varias horas terminarlo. ¿Cansado de jugar siempre a las Tortugas Ninja, Double Dragon, Final Fight, Simpsons, Battletoads y derivados? Con este primer juego te doy una buena respuesta. Me quito el sombrero, con cabeza y todo, para decirles que están frente a sus ojos a uno de los mejores juegos que tiene esta consola. El cóctel perfecto de alienígenas, conflictos bélicos y tercera persona que convergen unos gráficos fluidos e impresionantes que te hará admirar más esta consolita. Jugabilidad intachable, bandas sonoras con momentos épicos y llenos de excelentes cinemáticas, toneladas de diversión y entretenimiento, heredando mucho de grandes títulos como Siphon Filter. Los enemigos son muy desafiantes y agresivos, y este juego es, además, larguísimo y considerado uno de los mejores multijugador del sistema. No puedes no jugarlo si tienes esta consola. En una palabra, resumo este juego como variedad. Resalto de este súper divertido juego la enorme cantidad de vehículos que tiene. Los entornos son muy bellos y a la vez hostiles. Están plagados de atajos, rutas alternas, diferentes tipos de terreno, grandes saltos y una buena cantidad de giros técnicos, repartidos de tal manera que no te aburrirás nunca. Más de 100 carreras en total. La inteligencia artificial de tus adversarios no es tan injusta como suele pasar con los juegos de este género. Gran trabajo de texturas, más que sobresalientes a la gráfica de esta consola. El sonido hasta el más mínimo detalle, como los tipos de motores y lo diferente que suena cada terreno dependiendo de dónde conduzcas. Usen auriculares. Música espectacular, con nombrarles de Prodigy, Chemical Brothers, Motorhead y hasta Radiohead, se darán cuenta de que no miento. Un juego obligado de tener si tienes una PSP. Me resulta muy curioso que poca gente sabe de la existencia de este juego, que además me encanta el hecho de que combine la estética Arenas de Tiempo de PlayStation 2 con el 2D muy de la vieja escuela de su camada retro. Esta estética encaja espectacular en una portátil. Recupera esa simpleza, una obra que pretende volver a los orígenes, pero con elementos nuevos como el moderno control del tiempo para evitar muertes seguras. Además de las clásicas trampas y enemigos, nos encontraremos con muy buenos puzzles. El sistema de batalla es sobresaliente. Resalto dentro de su banda sonora los doblajes, muy bien caracterizados. La música va de la mano con las excelentes entregas de la PlayStation 2. Juéguenlo, les va a encantar. Si te gustan las consolas y juegos retro, considera suscribirte. Este canal está plagado de videos que te devolverá la nostalgia. No he de fallarte. Llegan los tanques futuristas de Atari desde los 80 a la PSP. Cada país tiene 3 tipos de tanques bien diferenciados, cada uno de ellos con ventajas y desventajas, en donde deberás ser muy buen estratega. Tiroteos brutales, un Unreal Tournament de tanques, jugabilidad muy desafiante, de lento aprendizaje, no es nada fácil maniobrar vehículos tan pesados. Gráficamente, Battlezone es impresionante, exprimiendo al máximo secuencias de combate dinámicas,
Algunos efectos, como las llamas, son muy realistas. Gran banda sonora de rock pesado y música de baile adrenalínica. Grandes escenarios, como una meseta árida de Nuevo México o una tundra congelada de la Antártida. Una diversión brillante. Si sos fan de Twisted Metal, no puedes perderte de este juego. Un género que en términos generales no está muy bancado en los retro gamers, que mereció más. Ese género de plataformas 3D animadas, siempre está bueno contar con ese estilo de juegos. Más bien escaso, al fiel Rayman, Banjo-Kazooie, Croc, Ratchet & Clank, etc. La fórmula efectiva de plataformas, activar interruptores y deshacerse de enemigos que se encuentran en ese escenario en cuestión, y una dificultad considerable que no se queda en simplemente saltar y golpear. Si bien los escenarios y personajes son genéricos y la cámara a veces hace de enemiga, los que jugamos juegos de esa época lo sabremos muy bien. Es un juego ultra divertido, familiero, de imagen y audio encantadores y llenos de objetos destructibles. 56 campos vertiginosos en 9 entornos deslumbrantes. Deberás usar tu habilidad para navegar de forma segura, pero a su vez rápida hasta el final. Podrás lograrlo mediante estilos y acrobacias, una gran combinación de carreras de alta velocidad, resolución de acertijos y control de precisión. A muchos seguramente se les vendrá a la cabeza el juego Marble Madness en una consola superior, de muy buenos gráficos y conservando su adicción de jugar. Tienen ante sus ojos uno de los mejores plataformas y beat'em ups que hay. Con RPG y de desplazamiento lateral se te hará muy atractivo visualmente de primera impresión. De hecho, es muy difícil encontrar un juego de desplazamiento lateral con gráficos tan notables. A pesar de parecer simplista, hay mucha profundidad en el tipo de peleas. Una experiencia lineal se te hará tan divertido que se te hará corto. Tiene partes en japonés, pero no se preocupen, no intimidará a jugarlo correctamente. Gran primera persona de Konami, que además hay muy pocos de este género en la PSP. De hecho, es el primero en salir en esta consola. Más de 30 armas en este juego. Se viene mucho a la cabeza juegos como Quake 2 de la primera PlayStation. Incluso te remontará a Doom y Wolfenstein, muy al estilo Matrix, de universo cyberpunk. Eres una especie de cazador de tesoros cibernético, pero el programa que intenta hackear desarrolló una inteligencia artificial hostil y mucho más poderosa que la prevista. Enemigos súper variados como los sabores, con diversas debilidades, de estética digital y apocalíptica, lo convierten en uno de los más atractivos. Quizás a los jugadores de la nueva era se les hará difícil acostumbrarse a su control al principio, pero luego no tendrán mayores problemas. Un juego único y súper original, una diversión extraña y adictiva. Estoy convencido que si conoces este juego sabrás que es genial. Salió a la luz debido a sus dos versiones muy exitosas de la PlayStation 2. De hecho, recomendadísimas estas versiones también. Este escarabajo pelotero potenciado que construye bolas en base a todo lo que ve. Bolas que no dejan nada en su camino y que llegarán a tamaños fuera de tu imaginación. Por supuesto que hay que comenzar con objetos más pequeños al construir esta esfera a medida que vamos rodándola, para luego continuar con objetos más grandes. Tiene mucho de ese mundo bizarro japonés, un juego sólido de personajes y arte encantadores, psicodélico, sobresaliente apartado sonoro también. Uno de los videojuegos más extraños y extravagantes de la consola. Un hack and slash que se hace sólido y gratificante. Una mezcla entre estrategia y acción, así como un Devil May Cry o God of War, pero muchísimo más desconocido y lleno de hordas de monstruos y zombies. Lo que sí, el sistema de combate es complicado. Enemigos que son difíciles de lidiar, como los jinetes, los jabalíes y los caballeros con lanzas.
No tendrá mucha historia y su jugabilidad es simplona, pero recompensa con lo adictivo que se te hará jugarlo. Dale like al video, compartan y ayuden a que esta increíble comunidad retro siga creciendo. Hasta el próximo video.